Muy buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un versículo, bueno, en realidad en un par de versículos bíblicos que han generado bastantes interpretaciones y también algunas controversias. Se trata de Mateo 5.25-26, Ah, un texto que algunos lo relacionan con la doctrina católica del purgatorio. ajá. Acompáñenos en esta inmersión, en este análisis para descubrir qué nos dice realmente este pasaje. Así es, vamos a examinar con mucho cuidado este fragmento del Evangelio de Mateo y vamos a considerar los argumentos que se han presentado tanto a favor como en contra de su relación con el purgatorio. Ya, perfecto. Para comenzar, me gustaría repasar el pasaje en cuestión. Podría leerlo para nuestros oyentes. Claro que sí. Mateo 5.25-26 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante. A primera vista, el pasaje parece referirse a una situación legal, ¿no? Una disputa que debe resolverse antes de llegar a la corte. Exactamente. A nivel superficial, el pasaje nos presenta un escenario judicial donde se exhorta a la reconciliación para evitar consecuencias legales. Noten, por ejemplo, la presencia de términos como adversario, juez, alguacil y cárcel, elementos, digamos, propios del ámbito jurídico. Claro, o sea, ya con eso podemos darnos cuenta de que el contexto es legal. Y la mención del cuadrante, esa pequeña moneda romana, ¿qué nos dice sobre el contexto? Bueno, el cuadrante era una moneda de muy poco valor, ¿no es cierto? Ajá. Su inclusión refuerza la idea de que la situación descrita es de índole económica. O sea, se trata de resolver una deuda, una obligación financiera en el contexto de una disputa legal. Ya, perfecto. Ahora bien, algunos interpretan este pasaje como una alegoría del purgatorio. ¿Podría explicarnos cómo se establece esa conexión? Bueno, la interpretación católica argumenta que el pasaje, más allá de su sentido literal, hace referencia a una deuda espiritual. Que el alma debe saldar después de la muerte. Ah. La cárcel, en este caso, representaría el purgatorio, un estado de purificación, y el pago del último cuadrante, la expiación final de los pecados. Entiendo. Se utiliza entonces la metáfora de la deuda y el pago como símbolo de la purificación del alma después de la muerte. Precisamente. El purgatorio, según esta doctrina, sería un estado transitorio donde las almas se purifican antes de poder acceder al cielo. Ya, entiendo. Sin embargo, existen argumentos que refutan esta interpretación, ¿no es así? Por supuesto. Si analizamos el pasaje con mayor profundidad, considerando tanto su estructura gramatical como el significado de las palabras en su contexto original, encontraremos serias objeciones a la interpretación del purgatorio. Me interesa profundizar en esas objeciones. ¿Cuáles son los puntos que contradicen esta visión? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de análisis morfosintáctico, el texto utiliza un lenguaje claramente legal y financiero. Se centra en una situación terrenal, no en un estado espiritual después de la muerte. Es decir, la gramática del pasaje nos indica que estamos frente a una situación real y no a una alegoría o una metáfora. Exacto. La estructura de la frase, la elección de los verbos, todo apunta a un conflicto que debe resolverse en el ámbito judicial y económico. No hay indicios gramaticales que sugieran una interpretación espiritual. ¿Y qué hay del significado de las palabras? El análisis semántico nos da alguna pista. Claro que sí. Si estudiamos el significado de palabras clave como deuda y pago en el contexto del Nuevo Testamento, notaremos que se utilizan consistentemente en referencia a obligaciones financieras o legales, no a la purificación del alma después de la muerte. O sea que el significado original de estas palabras no se relaciona con el concepto del pecado o la purificación espiritual. Exactamente. En el contexto bíblico, deuda se refiere a una obligación material, un compromiso que debe cumplirse en este mundo. La idea de una deuda espiritual que se paga en el purgatorio es una interpretación ajena al significado original del término. Comprendo. Entonces, tanto el análisis gramatical como el significado de las palabras nos alejan de la interpretación del purgatorio. Así es, y esto nos lleva a otro punto crucial. La exégesis, es decir, la interpretación del texto en su contexto original. ¿Podría explicarnos con mayor detalle qué implica la exégesis en este caso? Claro, la exégesis busca comprender el significado del texto tal como fue concebido por su autor, considerando contexto histórico, cultural y literario en el que se escribió. Entiendo. Se trata de analizar el texto en su entorno original, evitando proyectar ideas o conceptos posteriores. Precisamente, la exégesis rigurosa nos ayuda a distinguir entre la interpretación auténtica del texto y la eisegesis, que consiste en introducir ideas externas al texto original. Y en el caso de Mateo 5.25-26,
Podríamos decir que la interpretación del purgatorio cae en la exégesis. Efectivamente. La doctrina del purgatorio como concepto teológico definido se desarrolló siglos después de la redacción del Nuevo Testamento. Es decir, que no formaba parte de la teología cristiana primitiva. Correcto. Introducir la idea del purgatorio en este pasaje sería leerlo con una lente ajena a su contexto original, forzando una interpretación que no se desprende del texto en sí mismo. Es fascinante cómo la exégesis nos permite comprender el texto desde una perspectiva más auténtica, evitando interpretaciones anacrónicas. Sin duda. La exégesis nos ayuda a acercarnos al significado original del texto, tal como fue concebido por su autor en su contexto histórico y literario. Y en este caso, la exégesis nos aleja de la interpretación del purgatorio. Así es. La exégesis nos muestra que el enfoque principal del pasaje es la reconciliación en esta vida, la importancia de resolver los conflictos antes de que escalen a mayores. No hay referencias a la purificación del alma después de la muerte. Muy interesante. Entonces, tenemos 3 argumentos sólidos en contra de la interpretación del purgatorio: el análisis morfosintáctico, el análisis semántico y la exégesis. ¿Hay algún otro elemento que debamos considerar? Sí, el contexto histórico también juega un papel crucial en la interpretación de este pasaje. Como mencionamos anteriormente, la doctrina del purgatorio se desarrolló siglos después de la escritura del Nuevo Testamento. Me gustaría profundizar en ese punto. ¿Podría contarnos más sobre el desarrollo histórico del concepto del purgatorio? Por supuesto, con gusto. El concepto del purgatorio como un lugar físico donde las almas se purifican después de la muerte no aparece en la Biblia. Esta idea comenzó a tomar forma durante la Edad Media, influenciada por diversas corrientes filosóficas y teológicas. O sea que se trata de una doctrina relativamente tardía en la historia del cristianismo. Exactamente. Su desarrollo como dogma, digamos, se consolida en el siglo III, mucho después de la época de Jesús y los apóstoles. Entonces, desde una perspectiva histórica, resulta aún más difícil sostener que Mateo 5.25-26 se refiere al purgatorio. Precisamente. La distancia temporal entre la escritura del texto y la formulación del dogma del purgatorio debilita considerablemente la conexión entre ambos. Es como si se tratara de una interpretación anacrónica, que proyecta una idea posterior sobre un texto anterior. Esa es una buena analogía. Se está leyendo el pasado con los lentes del presente, lo cual puede distorsionar el significado original del texto. Para complementar nuestro análisis, me gustaría considerar la opinión de los expertos en el estudio de la Biblia. ¿Qué nos dicen los estudiosos bíblicos sobre este pasaje? Bueno, reputados biblistas, tras un análisis exhaustivo del texto en su contexto original, coinciden en que Mateo 5.25-26 se refiere a la reconciliación en esta vida, no al purgatorio. Es decir, que hay un consenso académico que respalda la lectura literal y contextual del pasaje, alejada de la interpretación del purgatorio. Efectivamente. La exégesis seria y rigurosa llevada a cabo por expertos en el estudio de la Biblia nos lleva a esa conclusión. No se trata de una interpretación aislada o arbitraria, sino que se basa en un sólido fundamento académico. En resumen, podemos afirmar, con base en el análisis morfosintáctico, semántico, la exégesis y el contexto histórico, que Mateo 5.25-26 nos insta a la reconciliación en nuestras relaciones terrenales, sin aludir al purgatorio. Esa es una síntesis precisa. El pasaje nos invita a resolver los conflictos en el presente, sin referencia alguna a la purificación del alma después de la muerte. La imagen de la cárcel y el pago de la deuda se utiliza para enfatizar la importancia de la reconciliación en esta vida, evitando así consecuencias negativas en el ámbito legal y social. Hemos visto cómo diferentes perspectivas convergen en una misma conclusión. Mateo 5.25-26 no se refiere al purgatorio. Su mensaje central se centra en la importancia de la reconciliación en nuestras relaciones interpersonales. Así es, la evidencia lingüística, contextual histórica apunta en la misma dirección, refutando la interpretación del purgatorio. El pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos los conflictos en nuestra vida diaria, instándonos a buscar la paz y el entendimiento con quienes nos rodean. Una lección valiosa que sin duda trasciende el ámbito religioso y nos interpela en nuestro diario vivir. Sin lugar a dudas, el llamado a la reconciliación presente en Mateo 5.25-26 es un principio universal que promueve la armonía y el bienestar social. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra profunda inmersión en Mateo 5.25-26. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir explorando las Escrituras con una mirada crítica y abierta al aprendizaje. Así es, el estudio de la Biblia, siempre que se realice con rigor y honestidad intelectual, nos enriquece con valiosas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Hasta la próxima, que sigan cultivando el conocimiento y la sabiduría a través del análisis profundo y reflexivo. Efectivamente. Es fundamental comprender que la Biblia, como cualquier texto antiguo, debe ser interpretada en su contexto histórico y literario.
No podemos simplemente tomar un fragmento aislado y leerlo con nuestras propias ideas preconcebidas. Es como si intentáramos descifrar un mensaje en clave sin tener la llave correcta. Necesitamos comprender el código, el lenguaje y el contexto en el que se escribió ese mensaje para poder interpretarlo correctamente. Exactamente. La exégesis nos proporciona las herramientas necesarias para comprender el mensaje original del texto, evitando así interpretaciones erróneas o anacrónicas. En este caso, la exégesis nos ha permitido descubrir que Mateo 5.25-26, más allá de su aparente relación con el purgatorio, nos habla de la importancia de la reconciliación en nuestras relaciones interpersonales. Así es. El pasaje nos exhorta a resolver los conflictos de manera pacífica, buscando el entendimiento y la justicia en nuestras interacciones con los demás. Una enseñanza temporal que sigue vigente en nuestros días. Sin duda. La reconciliación, perdón y la búsqueda de la paz son valores universales que trascienden las diferencias culturales o religiosas. Este análisis nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes frente al conflicto. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestro punto de vista sin estar dispuestos a escuchar al otro? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo y el rencor nos impidan buscar la reconciliación? Son preguntas que vale la pena plantearse. La enseñanza de Jesús en Mateo 5.25-26 nos desafía a ser personas pacificadoras, a construir puentes en lugar de muros. Es un llamado a la humildad, a la empatía y a la búsqueda del bien común. Exactamente. La reconciliación no siempre es fácil, pero es un camino que nos lleva a la paz interior y a la construcción de una sociedad más justa y fraterna. En definitiva, este análisis profundo de Mateo 5.25-26 nos ha brindado valiosas herramientas para comprender mejor este pasaje y para reflexionar sobre su aplicación en nuestra vida diaria. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora para nuestros oyentes y que los inspire a seguir explorando las Escrituras con una mirada crítica y abierta al aprendizaje. Les agradecemos su compañía en este viaje de descubrimiento y los invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, que la búsqueda de la verdad y la sabiduría continúe iluminando sus caminos. Hasta pronto. Así es, sí. El estudio de la Biblia, siempre que se realice con rigor y honestidad intelectual, nos enriquece con valiosas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Totalmente. Es como si intentáramos descifrar un mensaje en clave, ¿no? Ajá. Sin tener la llave correcta. Necesitamos comprender el código, el lenguaje y el contexto en el que se escribió ese mensaje para poder interpretarlo correctamente. Exactamente. La exégesis nos proporciona las herramientas necesarias para comprender el mensaje original del texto, evitando así interpretaciones erróneas o anacrónicas. Claro. Y en este caso la exégesis nos ha permitido descubrir que Mateo 5.25-26, más allá de su aparente relación con el purgatorio, nos habla de la importancia de la reconciliación en nuestras relaciones interpersonales. Así es. El pasaje nos exhorta a resolver los conflictos de manera pacífica, buscando entendimiento y la justicia en nuestras interacciones con los demás. Es una enseñanza temporal que sigue vigente en nuestros días. Sin duda. La reconciliación, el perdón y la búsqueda de la paz son valores universales que trasciendan las diferencias culturales o religiosas. Este análisis nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes frente al conflicto. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a nuestro punto de vista sin estar dispuestos a escuchar al otro? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo y el rencor nos impidan buscar la reconciliación? Son preguntas que vale la pena plantearse. La enseñanza de Jesús en Mateo 5.25-26 nos desafía a ser personas pacificadoras, a construir puentes en lugar de muros. Es un llamado a la humildad, a la empatía y a la búsqueda del bien común. Exactamente. La reconciliación no siempre es fácil, pero es un camino que nos lleva a la paz interior y a la construcción de una sociedad más justa y fraterna. En definitiva, este análisis profundo de Mateo 5.25-26 nos ha brindado valiosas herramientas para comprender mejor este pasaje y para reflexionar sobre su aplicación en nuestra vida diaria. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora para nuestros oyentes y que los inspire a seguir explorando las Escrituras con una mirada crítica y abierta al aprendizaje. Les agradecemos su compañía en este viaje de descubrimiento y los invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, que la búsqueda de la verdad y la sabiduría continúe iluminando sus caminos. Hasta pronto.